Para la primera parte vamos en este simulador a poner en las partículas 250 que hemos elegido nosotros porque nos está pidiendo mayor a 200 partículas. Y en la parte de acá ponemos 380 Kelvin en la temperatura. Y en la parte de aquí no debemos activar colisiones porque en la primera parte nos está diciendo que no va a existir colisiones. Entonces, con esto podemos observar en la parte de acá que tenemos una velocidad constante. Y en la primera parte nos pide que calculemos la masa molar. Entonces, para calcular la masa molar ocupamos la fórmula de la velocidad media, que es igual a la raíz de 3RT sobre M, donde T es temperatura, R es constante y M la masa molar. Al reemplazar en esta fórmula con las partículas más livianas, tenemos una masa molar de 4 gramos mol. Es decir, que nos indica que todas estas partículas mantienen casi la misma energía cinética. Ahora repito en la misma fórmula reemplazando y obtenemos una masa molar de 28 gramos mol, donde nos indica que las partículas son mucho más pesadas, por ende se mueven mucho más lento, aún estando en la misma temperatura. Esto confirma la teoría cinética de los gases, que nos dice que cuando la velocidad es mayor, que la velocidad es mayor cuando la masa molar es mucho más menor. Entonces, para la parte B, nos pide que repitamos el experimento incluyendo colisiones. Entonces, activamos la parte que nos dice colisiones y vemos que las partículas se mueven más rápidamente y chocan con la superficie donde están encerradas. Con esto, las partículas comienzan a chocar entre sí, intercambiando energía. En esto también se puede notar que aparece la distribución de velocidades en esta gráfica, donde ya no todas las partículas se mueven de la misma manera y aparece una distribución de velocidades llamada distribución Maxwell-Boltzmann. En este gráfico se puede observar también las velocidades altas, medias y bajas. Aquí se puede observar las bajas cuando ya se estabilizan las partículas. En la parte 1C nos está pidiendo qué tipo de gas ha generado al eliminar la posibilidad de que ocurran colisiones, donde cuando uso un solo tipo de partículas y desactivo las colisiones, el gas se comporta como un gas ideal perfecto. Como no hay choques, no existe redistribución de energía y cada partícula mantiene su velocidad inicial. Esto ocurre en la vida real, ya que en un gas siempre hay colisiones. Para la parte D nos está diciendo cómo cambia la velocidad de no permitir colisiones a permitirlas, qué consecuencia tiene este hecho para la presión. Entonces, cuando mezclo las partículas ligeras con las partículas pesadas, no permito colisiones y cada gas se mueve por su propia velocidad y casi no existe una mezcla de ellas. Pero cuando activo las colisiones, ambos tipos de partículas intercambian energía y la mezcla se vuelve uniforme. La presión aumenta porque hay más choques contra la pared de la superficie, como podemos observar aquí. Y esto se relaciona con la ley de Dalton, que dice que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada una de las partículas. Para la parte E, ¿cómo se obtiene la energía cinética indicada y qué valor está asociado a la temperatura escogida? La energía cinética que muestra el simulador se obtiene mediante la ecuación de la energía cinética que nos dice que energía es igual a 3 medios por Kb sobre temperatura, donde Kb es la constante de Boltzmann y T la temperatura. Esta ecuación viene de la teoría cinética de los gases
que dice que la energía cinética depende únicamente de la temperatura y no de la masa del gas. Al trabajar con la temperatura de 380 Kelvin, la energía promedio aumenta respecto a las temperaturas más bajas, porque a mayor temperatura las partículas se mueven mucho más rápido y chocan con una mayor fuerza. En esta parte del video vamos a analizar el equilibrio y la cinética de una reacción química simple en este simulador de PET. Para eso tenemos tres incógnitas. En la primera, lo que debemos hacer es describir lo que observamos, es decir, que cómo llega al equilibrio al variar las cantidades de las moléculas iniciales. Para esto, en nuestro simulador vamos a agregar todas estas opciones. En el de Select a Reaction debemos poner Design All, en Chart Option, Strip y en las moléculas solo debemos ponerlas en las moléculas de A y de BC, 10 moléculas cada uno. Y debemos iniciar con el experimento. Aquí podemos observar que cuando la reacción avanza, las franjas de concentración en el diagrama STRIPS se vuelven completamente horizontales, indicando que hemos alcanzado el equilibrio químico. En este punto, las velocidades directas e inversas se igualan. Es fundamental que, sin importar si empezamos con solo reactivos o solo productos, el sistema siempre alcanza la misma proporción de equilibrio. Esto demuestra que la constante de equilibrio de K subíndice C es independiente de las concentraciones iniciales. Nuestra próxima duda tiene que ver con mantener todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero cambiamos la temperatura para observar si existe un cambio en el equilibrio y analizar los resultados para describir el análisis realizado. Aquí, en esta parte, podemos modificar la temperatura. Le damos a iniciar y vemos que al cambiar la temperatura podemos observar que el punto de equilibrio sí cambia. Como nuestra reacción es endotérmica, si usamos la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia los productos, para consumir este calor. Este análisis se basa en el principio de la ley de Chatelain, el cual establece que el sistema contrarrestra la perturbación y la temperatura es el único factor que altera el valor numérico de K subíndice C. Para la última pregunta debemos modificar la energía potencial y observar si hay una diferencia entre el diagrama strip y el diagrama bar, pi o non. En este caso, nosotros vamos a poner el bar y lo iniciamos. Ahora podemos garantizar que la energía total sea superior a la barrera energética, que la reacción se vuelve extremadamente rápida. Sin embargo, la posición final del equilibrio en el diagrama strip no varía. La reacción alcanza el equilibrio casi al instante, pero con la misma posición final. Eh, Esto se explica porque la barrera energética en el factor puramente cinético, que es decir, actúa con la velocidad. El factor termodinámico que define el equilibrio es la diferencia de energía, la variación de entalpía y la temperatura. En realidad, como muestra la simulación, la barrera